Buenas noches a todos, o buenas tardes todavía. Hay que agradecer al dueño de casa, al señor Sellanes, hay que agradecer a Ana María Martino por el trabajo que venimos compartiendo de hace un tiempo, hay que agradecer a Beatriz Banquero, que hoy además está de videofilmadora, pero cuyo programa de radio ha sido el que en definitiva empieza a gestar un poco de estas cosas. Buenas tardes, perdón. Como estamos un poco restringidos en el espacio y yo no puedo deambular quizás como para llegar hasta allá, espero que sin altavoz igual pueda hacerme escuchar. Yo les agradezco a todos la presencia hoy. Hay cosas que en instancias como esta uno improvisa, porque va viendo también cómo es el contexto de quienes concurren. Pero hay una línea temática que es inevitable transitar o mencionar. Y cuando hablamos de alimentación saludable, yo lo que tengo que hacer un énfasis es en algo que es algo que desborda el concepto de alimentación. Nosotros tenemos que pensar en que, aunque nos cueste, es necesario desaprender, es necesario reaprender, es necesario ser conscientes de que hay cosas que pudimos haber estado haciendo toda la vida mirando para atrás y que quizás convenga modificar si nos importa la salud. En esta época, que los cambios son muy rápidos, es muy difícil lidiar con todo lo que la vida está proponiendo que hay que cambiar. Es muy difícil. Pero nosotros tenemos que, insisto, hacernos a la idea de que lo que heredamos culturalmente, no los genes, que importan, sí, pero en definitiva los genes no son nada sin el ambiente. La predisposición muchas veces no se manifiesta como una enfermedad porque las personas le han dado un ambiente no adecuado para generar una enfermedad, sino adecuado para estar saludables. Salvo en los casos donde alguna tendencia se hereda de ambos padres, de ambos progenitores, si es de uno solo, en general se sobrelleva bien y muchas veces no se expresa como enfermedad. Lo más importante es el ambiente. Y dentro del ambiente, hoy el estilo de vida es el gran condicionante de salud o enfermedad. En el estilo de vida, a su vez, un pilar fundamental, sin excluir otras cosas y sin excluir lo que es estrés psicoemocional, ya sea que tenga origen familiar, sociológico, laboral, no importa. Eso tiene su valor. Pero hoy nos vamos a centrar en alimentación, que es el pilar fundamental de salud o de enfermedad. ¿Y por qué decía de que tenemos que prepararnos, nos guste o no nos guste, prepararnos para cambiar? Porque el conocimiento, que es acumulativo a lo largo del tiempo, el conocimiento científico, hace rato que está poniendo en evidencia ciertas cosas que creímos que podían estar bien, porque de acuerdo a lo que tenemos compartido con nuestra familia que nos creó, y quizás nos vamos una generación más atrás, con abuelos, y quizás más atrás. Herencia cultural tiene un valor que ha sido importante, pero pasó más que nada por lo práctico. No es que muchos consejos no tuvieran valor real y que muchas cosas no fueran saludables. No, no es así. Pero algunas no tienen fundamento. Algunas son verdaderos mitos, son verdaderas
leyendas y hay cosas que tienen que terminarse. ¿Para qué? Para que esa supuesta tradición, que vamos a ponerle entre comillas, podía ser saludable, esa tradición vaya haciendo una transición hacia otra nueva forma, otro nuevo estilo de alimentarse en otras condiciones. No es casualidad que compartimos, aunque las orientaciones no son exactamente las mismas, pero compartimos mucho trabajo con Ana María, que está, digamos, sosteniendo fundadamente una línea de alimentación como es la macrobiótica, que condiciona favorablemente las vidas y la salud, con el dueño de casa como ejemplo. No es solo extensión en tiempo, es la calidad. No es casualidad, ¿por qué? Porque hay cosas que con el tiempo han ido modificando el valor. Voy a repetirlo porque quiero que quede claro. Hay cosas que con el tiempo han ido modificando el valor de lo que creíamos, lo que nos hicieron creer con la mejor intención, ¿no? Pero no es así, como hemos visto y hemos compartido de los que estamos aquí, por lo menos algunas décadas de vida, más o menos, pero hemos compartido. El ser humano, buenas noches. Buenas noches, perdón. El ser humano, el hombre primitivo, arranca con un estilo de alimentación, ubíquense como quieran, en cientos de miles o quizás unos milloncitos de años para atrás en el tiempo. Arranca con un estilo de alimentación que era básicamente surtirse de lo que las plantas, árboles, arbustos, algo de la tierra le podían proveer y de lo que pudiera carroñar, literalmente, a veces cazar, pero a veces carroñar de lo que otros animales le habían dejado, que habían sido cazados por otros animales. De eso al cazador-recolector, que más o menos anda por ahí, de eso tenemos una huella genética que, no porque aquello fuera ideal, porque el tipo iba a comer lo que le dejaban y quizás por el hecho de haber pasado un rato y contaminarse con gérmenes le iba a ocasionar cuadros muy severos y muchas otras cosas que alejan un concepto de ideal. Pero lo que sabemos es que el hombre está diseñado genéticamente para nutrirse de determinada manera. Por definición, es un omnívoro. Omnívoro para comer de todo. La naturaleza lo ha dotado no para privarse de componentes animales. No tiene por qué privarse. Lo que pasa que la medida que le daban al componente animal en su tiempo era una medida pequeña, muy diferente. Enrique, un poquito de agua puede conseguir. Esto es lo mínimo, no, por favor. Entonces, eso es lo que está pautando algo que debemos respetar y que el estilo de alimentación típico occidental, más moderno, que data de mucho tiempo, no lo ha respetado. La dieta uruguaya, dieta carnívora, típica occidental, le da una proporción muy importante a el origen animal, sobre todo centrado en la carne vacuna. Pero no es lo único. Lo que pasa es que prevalece eso. Y la proporción que viene de las plantas, hablamos de frutas, de verduras y de legumbres, es menor de la que debería. De la que debería ser poco, ¿tá?, hay mucha. Y de la que debería ser mucha, hay poca. La historia en el hombre cambia también, dando un giro importante, hace 10.000 años, cuando formalmente, digamos así, se reconoce que comenzó la agricultura o la agropecuaria. Ahí deja de ser nómade y tiende a asentarse o a estabilizarse, porque puede ser acopio de aquello que son criadero o cultivos. Y en eso asoma como un elemento muy importante los granos, lo que va a dar lugar a cereales. Y entonces se incorpora algo que, ojo, aquello no había estado
en una proporción muy importante en los tiempos pretéritos. El hombre tiene los componentes que apuntan a generarle salud en todo lo que decían, bueno, las bayas, como las bayas de los ositos gomi, todo lo que son cosas de los arbustos y los árboles, ¿ah? Que hoy podríamos decir, bueno, algunas frutas, aceitunas, frutos de todo tipo, alguna cosa de la tierra, insisto, y después algo de animales. Con la ventaja que sabemos hoy que lo de origen animal conviene que tenga alguna cocción para eliminar elementos de contaminación microbiana que serían, vamos a decir, peligrosos o mortales. Tenemos la ventaja de la conservación de los alimentos hace bastantes décadas, en forma general, por lo tanto la refrigeración hace innecesario modificar alimentos como fue el salado, el curado, que agregaba elementos que particularmente muchos son cancerígenos. La historia de la época de Artigas, con aquello del comercio del tasajo, el charque, eso era lo que se podía, pero muy lejos de ser saludable, todo lo contrario. Las consecuencias las vimos sobre todo en el siglo XX en Uruguay, con las estadísticas sobre enfermedades que empezaron a mostrar ciertas cosas derivadas de eso. Pero llegamos a la mitad de la década, del siglo XX, ya tenemos antibióticos, hay algunas vacunas que se incorporan y ya algunas enfermedades de la niñez temprana se controlan, entonces están prevaleciendo enfermedades, las crónicas no transmisibles. Y hoy sabemos también, por más que a veces no se dice debidamente, sabemos que tienen un vínculo muy importante con el estilo de vida y que junto con lo que podría ser la alimentación, también le hemos equivocado el camino cuando, por las circunstancias que la vida hoy moderna nos permite, que es ventajosa, hemos reducido la actividad física. El humano primitivo estaba diseñado para caminar mucho, ¿no? Es decir, hacer un esfuerzo aeróbico muy suave en busca de ir a lo que podría ser la recolección de elementos para comer. Tal vez algún esfuerzo físico para cazar algún animal o pelear contra él, ¿no? Ese es un esfuerzo anaeróbico, intenso, ¿no? Y después de eso estaba la vuelta a sus cuevas o lo que fuera. Entonces, el diseño genético es algo que requiere cierto nivel de actividad, no para pasarse todo el día trotando, ni hacer esfuerzos intensos muchas horas, sino para una cuota. El balance de varias de esas cosas le dieron una suerte de ensamblaje al hombre antiguo con su entorno inmediato, porque lógicamente no comía frutas que le importaran de cientos de kilómetros lejos, ni tampoco animales que fueran exóticos. Entonces importaba lo del contexto inmediato. Si van migrando porque son nómades, se van adaptando de a poco a eso, pero le cambiamos las condiciones, decía, hace 10.000 años. La realidad hoy es que tenemos acceso a muchas cosas que son alimentos que se llaman procesados o ultraprocesados y requieren componentes de varios tipos para que no se estropeen en forma inmediata, como si pasaría con un producto natural. Ahí viene todo lo que sería estabilizadores, antioxidantes, emulsionantes y colorantes. Ustedes pueden ver listas largas de componentes que apuntan a lograr eso para que perdure más y podamos disfrutar de esas comidas. Ahora, claro, los suelos, con el tiempo y a veces cierta forma de cultivos, no permiten que los alimentos que se crían, que se cultivan de ello, tengan los mismos componentes que mucho tiempo atrás. Los suelos empobrecidos tienen menos elementos como algunos minerales, entonces el alimento no provee exactamente lo mismo que podría figurar en tablas
del contenido de alimentos de décadas atrás. Nos está pasando que creemos en lo que hay a nivel del alimento que compramos, pero de repente le faltan cosas. Si alguien no nos dice que falta, seguimos ingenuamente el camino de consumir eso. Toda esta serie de cambios, la incorporación de alimentos particularmente azucarados, de todo tipo, alimentos no, productos comestibles azucarados, porque hay cosas que hay que reconocer que no son alimentos. Un azúcar de un alimento sería el contenido que tiene una fruta, ¿ah? La fructosa o la glucosa, pero cuando hablamos de azúcar agregada para generar algo como las bebidas refrescantes y otras cosas dulces que generan adicción, tenemos el problema de que hay equilibrios que se rompen y que facilitan el terreno a varias patologías que en este siglo particularmente y a fines del siglo pasado ya las veíamos, pero ahora se ve claramente, ¿verdad? El aumento de lo que es la diabetes tipo 2, que es la del adulto, pero que también se está viendo en adolescentes, incluso hasta en niños, problemas del perfil lipídico alterado, que si no es el colesterol en alguna fracción son los triglicéridos, y que también se está viendo no en el adulto solo, sino en adolescentes y en niños. De la mano de todo esto, tanta demanda por el azúcar que va, esa glucosa que abusivamente ingresa a los organismos, la demanda de insulina desde el páncreas para llevar esa glucosa a distintas células es tal que en algún momento las agotamos. Si no se genera diabetes, enseguida vendrá después, pero antes hay resistencia a la insulina, una situación, el hiperinsulinismo, que lleva a que médicamente se trate con sensibilizadores como la de la insulina, como la metformina, que seguramente la mayoría conoce, si no está tomando. Esa demanda excesiva es un ejemplo de cosas que están pasando, que por supuesto no podemos olvidar, está asociado mucho de esto a un aumento del sobrepeso y obesidad. Y si hay en el tiempo mantenidas situaciones de sobrepeso y obesidad, también estamos dándole terreno a que aparezcan patologías cardiovasculares varias, cánceres, algunos más que otros, enfermedades autoinmunes o degenerativas. Todo esto es algo que tiene como una especie de tronco principal dos cosas. Una inflamación, le llamamos inflamación a nivel celular, pero el organismo entero, ¿tá? Es una gran actividad del sistema inmune descontrolado que ataca órganos y perturba sus funciones y eventualmente, si sigue, perturba su propia anatomía y por lo tanto genera enfermedades concretas. Pasa con la pared arterial y genera un hipertenso, pasa con la vía bronquial y genera un asmático, un bronquítico crónico, pasa con la articulación y genera un artrósico, como ejemplos de patologías comunes. Ese es uno. Y el otro que va de la mano de la inflamación es la oxidación. Ese compuesto, esa actividad necesaria, porque la oxidación es necesaria para que intervenga el oxígeno y literalmente genere energía, quemando compuestos orgánicos como las grasas, como los carbohidratos. Pero en medida excesiva esto representa un problema potencial. Donde hay mucha inflamación hay mucha oxidación. La oxidación representa daño celular, porque los componentes que genera alteran elementos nobles de la célula. Puede ser la membrana que lo recubre y la grasita de la membrana se oxida y por lo tanto se abre y ahí hay problemas por lo que deja salir y por lo que ingresa. Puede alterar el núcleo, donde está el ADN de una célula y por lo tanto esos daños necesitan reparación.
el organismo se encarga de repararlo. Pero si es mucho, la demanda de reparación es muy grande y a veces, en general, más bien diría yo más que a veces, los tiempos no dan para que se hagan reparaciones con una integridad total. Siempre va quedando algo por el camino. Si uno ingiere un alimento que es generador de inflamación crónica, vamos a suponer, yo como una torta frita, por decir así, voy a decirlo en forma simbólica y que nadie se sienta ofendido por esto, ¿tá? Pero que digo, todos sabemos de qué está hecho, pero además todos sabemos las opciones en las que puede venir la fritura. Bueno, si yo consumo eso hecho con aceite de girasol, con una margarina, con un aceite de soja, ¿tá? Imagínense lo peor, bueno, ¿tá? Entonces ahí tenemos un combo que, ¿qué es lo que hace? Esas grasas lo que hacen es producir reacciones que facilitan lo que llamamos inflamación crónica y produce mucha oxidación. Y si produce daños, el organismo está obligado a reparar los daños. Pero la velocidad con que produce los daños es mucho más rápida que aquella con la que repara esos daños. Entonces, si uno come una torta frita aislada, bueno, se producirán determinadas cosas, el hígado podrá sufrir un poquito, se prepara, se empaqueta lo tóxico y se manda por la bilis al intestino y chau. Y después se arregla lo que quedó desarreglado. Pero si eso es parte de un hábito, como comer un churrasco todos los días, con su vuelta y vuelta, donde además de los tipos de grasas están las sustancias que se generan por la preparación, está el alto contenido de hierro, están las grasas saturadas en exceso. Una vez no es problema, y cada tanto, pero si es seguido, tenemos un abuso de parte de nosotros hacia nuestro organismo. Y los abusos, después de unos años, se pagan, pero no se pagan solo en plata. El organismo pasa factura en salud. La generación de la mayoría de estas enfermedades crónicas tiene su eje en esto. Entonces, hay varias cosas que están entremezcladas y actuando, donde, yo les decía al principio, existió quizás la mejor intención. Yo también la pasé, cuando veníamos camino para acá, mirando el sector donde está el Puente de las Américas, y siempre comento, en esa época que no teníamos auto, yo acompañaba los sábados a mi papá, en la época de Veda, con el gobierno de Pacheco Areco, con las chismosas, porque él tenía un conocido en una carnicería, entonces ahí, medio de callado, venía con eso, y cargábamos para tener un stock de carne para toda la semana. Y decía, papá, pero tanta carne, me tiene aburrido el churrasco. Bueno, ven lo que son los mitos, ven lo que son las mejores intenciones. ¿Qué voy a estar criticando a mi padre? Jamás, porque lo hacía con la mejor intención. Estaba aquel molde mental donde admirábamos a aquellas poblaciones que se alimentaban bien, y eso era tener carne, leche fundamentalmente, ¿tá? Bueno, así nos ha ido, así generamos tradiciones de enfermarnos de todo lo que ustedes conocen y quizás vivan individualmente o lo hayan vivido en familia o en amigos, en vecinos, en conocidos, compañeros de trabajo. Estamos acostumbrados a que nos afecten enfermedades cardiovasculares, el infarto, el accidente vascular, ¿tá? De cáncer, ¿qué les voy a decir? Que justo que es lo que yo me dedico más. O sea, aparecen otras cosas. El Alzheimer quizás es más nuevo, pero al fin y al cabo la demencia senil no era una rareza. Y después estaban esas enfermedades raras y la artrosis. ¿Cuánta cosa que decíamos, como dice todo el mundo? Ah, es la edad. No, cuento que es la edad. Lo que pasa es que se precisan cierta cantidad de años para generar una acumulación de efectos perjudiciales. Esa es nuestra tradición. Se ha vuelto tradición en el mundo occidental, y en el Uruguay también, la tradición de enfermarse de ciertas cosas y nos afectará, nos dolerá a veces más o menos, pero lo asumimos como que bueno, es lo que le tocó, así nos va tocando a todos. Y eso no puede ser así. ¿Por qué les dije al principio que hay tradiciones que hay que tratar de romper? Porque tenemos el conocimiento, ¿para qué? Para empezar a cambiar ciertas cosas. No piensen que están jugados como si fuera algo que es un destino que está inamovible. Por supuesto que cuanto antes se arranque,
mejor, porque el tiempo de riesgos bajos, de probabilidades pequeñas de enfermar, el tiempo es mucho mejor cuanto más temprano se inicie, para que ese nuevo estilo haga otros efectos, tenga otros beneficios. Eso es lo que le cabe más que nada a la generación que sigue, hijos e incluso nietos para los que cabe. Pero piensen que no en vano la Organización Mundial de la Salud hace poquititos años reconoce por primera vez en la historia que la generación de niños nacidos hace algunos años no llega a la expectativa de vida de sus padres, por primera vez. Eso es a reconocer en forma tácita, es reconocer el efecto perjudicial de todo lo que hay. No estamos hablando solamente de lo que va a ser las comidas rápidas, el McDonald's o el Burger King. No. Es un conjunto. Es un conjunto. También que los recreos en escuelas no tuvieran chiquilines jugando a algo que pueda ser un deporte, algo recreativo, y sentados con sus celulares o sus tablets. Eso no es algo que siga el curso de aquello para lo cual los genes nos están indicando qué es lo que el humano puede hacer. Está alejándose de eso. Lo de las tablets, y no es un tema político partidario, pero lo de las tablets, ustedes lo toman como quieran, porque yo acá no vine a hacer un stand-up. Se dan cuenta que vengo a emitir opinión basada en algo. Pero las tablets es algo que se da, pero no se pide a cambio hacer otra cosa. Entonces puede haber maestras desesperadas, directoras de escuelas desesperadas por ver lo que pasa, pero claro, a ver quién de ustedes se anima a prohibir, y que no le va a venir una madre de alguno a pegarle en la cabeza por lo menos. ¿Les suena conocida esa historia? Bueno, entonces yo tampoco me animaría si quiero cuidarme el pellejo, iba a decir el trasero, pero el pellejo. A ver, es necesario siempre atender a estas cosas. Lo que pasa es que la intención que puede haber detrás de algo que se otorga masivamente, la voy a poner con un signo de interrogación. A mí me importa la salud, y como no tengo compromiso, no tengo conflictos de intereses, entonces puedo hablar de esto con la naturalidad y con el énfasis que justifica. Nosotros tenemos que pensar en que hay que cambiar cosas para que podamos reducir las chances de que algunas enfermedades que quizás tengamos predisposición nos alcancen en lo que resta de nuestras vidas. O las podemos dejar a mitad de camino, o llegar a tener en un grado leve, o aparecer más tarde, o directamente a veces no aparecer. Y se basa fundamentalmente en que tenemos que darle menos presencia al consumo animal, sobre todo de carnes, y tenemos que darle más presencia a las plantas, frutas, verduras, legumbres. Hay muchos detalles que son detalles finos, no podemos manejarlos hoy porque lo de hoy es una pincelada, pero tengan presente que hay que cambiar hábitos y el paladar manda, entonces cuesta cambiar hábitos. A los adultos nos cuesta cambiar hábitos, a los niños les cuesta cambiar lo que la publicidad les induce a hacer, y lo que los padres, o eventualmente abuelos si los cuidan, no toman en cuenta. Y entonces, si los ven a los padres, ¿qué van a estar obligados a hacer una cosa que es distinta? No, esto tiene que ser tema de núcleo, ponerse de acuerdo y empezar a establecer también aquí límites. Los límites que seguramente, si yo hiciera una encuesta de los que estamos presentes, probablemente todos hemos tenido en su momento. Límites que son muy útiles, porque es establecer lo que está bien y lo que está mal. No podemos cuestionarnos lo que hicimos en el pasado más que esto que decía, porque no tiene sentido práctico. El conocimiento es muy dinámico, se va modificando, va aumentando con el tiempo. Y entonces, ese conocimiento va haciendo que hagamos retoques, si estamos atentos a eso. Lo que está hecho, ya está. Todos tendríamos motivos. A mí también me gustaría decir, quisiera tener el conocimiento años atrás de lo que sé hoy, para haber influido mejor, no quizás en mi propia salud, pero quizás en algo de lo de mis padres, algún tío muy querido que falleció hace 40 años, y yo decía, hoy lo tendría tan claro, hoy y hace años, porque es todo lo que hablo permanentemente.
el balance de las grasas omega 3 y omega 6 que generan antiinflamación o inflamación. Podría haber sido clave para que no se hubiera enfermado en aquel momento y haber tenido un tiempo que a ese tío lo pierdo cuando yo entré a facultad, hace 40 años. Entonces, digo, uno no vive en una burbuja, también le tocan esas cosas, ¿ah? Y es importante entonces tener presente que tenemos que luchar un poquito con lo del paladar. Bajar el nivel de grasas implica un choque. Bajar el nivel de lo que es de gusto dulce es otro choque. Pero lo tenemos que hacer si queremos apostar a estar en mejores condiciones. Porque no se puede plantear de que con esto vivimos más, pero que vamos a vivir mejor, sin duda. Hay una ganancia en salud. Haciendo unas cosas, una cantidad de años determinada, tiene premio en salud si se hace bien. Y si se hace mal, le pasa factura al organismo. Esto es, entonces, a modo de resumen, lo más importante para destacar, hay que ir rumbeando para el contenido mayor de alimentos originados en las plantas. Si me dicen, bueno, ¿qué puede ser lo más deseable? Bueno, ya saben que frutas tienen en las cítricas exponentes muy buenos, y frutos del bosque también, de los mejores en su tipo, que sirven otras cosas para cambiar el residuo ácido o alcalino de nuestro organismo, ¿ah? Y a nivel celular eso se va a manifestar también en salud. Si hablamos de vegetales, y hay verduras como las crucíferas, hablamos de repollo, de rabanito, bueno, está el brócoli, el coliflor, que son unas vedettes de los últimos tiempos, tienen mucha potencialidad anticancerígena, además de todo. Las legumbres, todas aportadoras de proteínas de buena calidad, de fitoestrógenos, fitoesteroles, algunas con minerales adecuados. Y del componente animal, bueno, la cosa se va resumiendo en base a que ciertos alimentos no los podemos comer por cómo son alimentados los animales o por lo que implica a veces por el contenido en determinada cantidad. Nos estamos quedando con lo que proviene del mar, fundamentalmente pescados. Si quieren pescados grasos, sería lo mejor, como atún o sardina, también anchoa, no salmón, porque el salmón es caro y además, si viene de criadero, no tiene las grasas omega 3 que podría tener. Entonces, si quieren pescados magros, como la corvina, la merluza, brótola, no van a aportar mucho omega 3, pero es una proteína que no tiene grasas inadecuadas. Entonces, acompañada es una fuente adecuada para tener muchas cosas que precisamos. El humano está diseñado para consumir algo de esto, entonces no es ningún pecado y no está en falta. Hay regímenes que son semi-vegetarianos, parecido un poco a lo que hace la dieta mediterránea, y tengo que terminar con eso. La dieta mediterránea es una dieta, un estilo de alimentación que tiene científicamente demostrado su valía desde el punto de vista del cuidado de la salud. ¿Y en qué está centrado? En las cosas que yo les he mencionado. La frecuencia promedio de consumo de carnes rojas es de 2 veces por mes, ¿no? Para que vean, es una cuotita. Pero después están los pescados, los frutos del mar, están los lácteos fermentados como el yogur o kefir, están granos de todo tipo, siempre integrales, para no perder lo nutritivo. Y así, de esa manera, nos encontramos con que generan un índice inflamatorio, así se llama, bajo. Todavía mejor que algunas dietas vegetarianas estrictas. Para ser un vegetariano estricto, un vegano, hay que tener un manejo muy cuidadoso, es un gran desafío y, insisto, el humano no está diseñado para eso, es un omnívoro, así que alguna cuota de elemento animal se le puede dar. Cuando yo trabajaba con el laboratorio Verus hasta 2014, había gente que era vegetariana estricta que en la consulta telefónica planteaba su problema de que el perfil lipídico estaba mal. ¿Cómo puede ser que tenga colesterol en malas condiciones si yo no como alimentos animales? Bueno, pasa, porque el colesterol
propio, producido por el hígado, es el de la mayoría. Aunque no aporte de afuera, puede ser que produzca una cantidad que no es bien manejada por el organismo. Bueno, yo tenía mi alarma, pero me sirve de todas maneras. Esto no estaba pactado. Así que piénsenlo. Yo no estoy proponiendo cambios para pasarse a un vegetarianismo estricto, sino que es una cuota. Y no dudo de que lo que ustedes, después de tener unos minutitos para alguna pregunta, y poquitos porque hoy arrancamos con un poco de desfasaje, tampoco lo quiero extender, pero no hay duda de que lo que Ana María Martino a continuación les va a comentar sobre lo que es la macrobiótica va a ser un muy buen complemento de información, como siempre lo hacemos. No, 2 veces no. Así que yo le pongo punto final a esto. Ven que el tiempo vuela, pero no tengo más remedio que terminar aquí. Le dejé picando seguramente muchas inquietudes.